y Milei, un solo corazón. Libertarios rosistas, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? A ver, la semana pasada, bueno, y hoy por el feriado del viernes pasado, se conmemoró la batalla por la huerta obligado, el feriado por la defensa de la soberanía nacional. Tenemos ese tuit de la Casa Rosada. Este 20 de noviembre conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de la huerta obligado, el hito que consagró para siempre nuestra voluntad de libertad, independencia y sacrificio por la patria. Yo diría que este tuit es casi una confesión de antiliberalismo por parte de nuestros libertarios. ¿En qué sentido digo eso? Porque nosotros hemos tenido otros feriados que el gobierno ha salido a discutir. El gobierno sale a discutir y a dar la batalla cultural por el 24 de marzo, ha salido a dar la batalla cultural por el 12 de octubre, al llamarlo el Día de la Raza. Ahora, con el Día de la Soberanía Nacional, decidió no dar ninguna batalla cultural. Entonces, acá hay algo llamativo para ver, porque es algo bastante paradójico que un gobierno liberal libertario reivindique un feriado rosista. Y yo diría que hay dos paradojas principales, sobre todo por esta fecha. La primera paradoja se relaciona con la relación entre esta batalla y el libre comercio, que ahora la voy a explicar. Y la segunda paradoja con la reivindicación del gobierno propio de Rosas y la forma de hacer política de Rosas. Voy a la cuestión del libre comercio, porque la batalla de la huerta obligado, que enfrenta a las tropas de la Confederación Rosista con la flota anglo-francesa, se inscribe en una disputa que hay dentro de las provincias en esa época, entre Buenos Aires y las provincias del litoral. Es decir, ¿qué tenemos en ese contexto en la Argentina? Todavía no tenemos un Estado nacional, lo que tenemos es una confederación. Todas las provincias son provincias autónomas, cada una tiene su gobernador, su legislatura, su constitución. Delegan en Juan Manuel de Rosas, en Buenos Aires, las relaciones exteriores, pero entre ellas hay una disputa, en especial entre el litoral y la provincia de Buenos Aires, en relación con los recursos de la aduana y la libre navegación de los ríos. ¿Qué significa esto? Buenos Aires monopolizaba ya desde 1820 los recursos de la aduana. Todos los barcos que entraban y salían de nuestro territorio pasaban por el puerto de Buenos Aires, pagaban un impuesto. Entonces después los correntinos, entrerrianos que compraban productos que venían del exterior tenían que pagarlos más caros por el impuesto que se quedaba a Buenos Aires. Que se quedaba a Buenos Aires. Entonces, ¿qué se sostenía? Bueno, o bien que Buenos Aires nacionalice los recursos de la aduana, los reparte entre todas las provincias, y para eso había que dictar una constitución, o bien que permitiera la libre navegación de los ríos. Es decir, que los barcos extranjeros pasaran por el puerto de Buenos Aires y no pagaran ahí un impuesto, sino que pudieran remontar el Paraná. Entonces, la batalla de la huerta obligado se inscribe en ese contexto. Por ese motivo, entre otros, también por un conflicto en Uruguay, la flota anglo-francesa remonta el río Paraná y se enfrenta a las tropas de Rosas, va a ser derrotada y cuando llega a Corrientes es recibida con festejos. Porque, bueno, básicamente porque ahí lo que había era una disputa grande entre Buenos Aires y esas provincias del litoral. Entonces, que un gobierno que habla del libre comercio, el liberalismo, esté reivindicando una batalla o un feriado que ahí se hizo más en nombre de no permitir la libre navegación de los ríos o el libre del proteccionismo, es un punto, es una paradoja para ver. Pero la segunda paradoja es la reivindicación propia de Rosas, ¿no? Una reivindicación que está muy lejos de la tradición que el propio Milei busca reivindicar. Es decir, ¿quiénes reivindicaron a Rosas tradicionalmente? Bueno, los revisionistas en 1930. Es un feriado que pone el kirchnerismo, entonces ni siquiera Perón, ni siquiera el primer y segundo Perón reivindica a Rosas, recién Perón lo reivindica después del 55. Y el kirchnerismo obviamente es el que... De hecho no hay un ferrocarril que se llame Rosas. Ninguno, por supuesto. Pero Sarmiento, en su primer... Perón recién va a reivindicar a Rosas cuando es derrocado y cuando los militares lo asocian con Rosas y él dice, bueno, voy a agarrar este guante y lo voy a convertir en algo positivo, ¿no? Pero, entonces, hay algo ahí de paradójico en reivindicar a Rosas porque, bueno, porque la forma de hacer política de Rosas está muy relacionada con el antiliberalismo. En contra de las libertades públicas, censuraba la prensa, perseguía opositores, había exiliados. Tenemos toda una época de terror rosista, ¿no? Donde no solo se perseguía, sino que se asesinaba directamente a los opositores. Gobernaba con facultades extraordinarias, centralizaba el poder legislativo, ejecutivo y judicial en su persona. Después con la suma del poder público. Entonces hay una serie de rasgos en el ejercicio de gobierno que son rasgos que algunos llaman iliberales, antiliberales, que están muy lejos de la tradición que reivindica Milei. Y por último, la caída de Rosas es lo que permite la creación de la Constitución de 1853, que Milei reivindica como el momento de despegue de la Argentina, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse si acá hay pragmatismo o si sencillamente hay antiliberalismo o una... O ignorancia. Ignorancia, capaz no se sienten tan incómodos con
con esa tradición más antiliberal. Profesora, hoy tenemos invitados acá. Tenemos invitados de nuestra maestría en periodismo de la Nación de ITEL, así que bienvenidos a los chicos. Bienvenidos a los cursantes del máster. Exacto. Muchas gracias, Gracias Camila, a gracias, vos, Carlos. Ana. Vamos a un corte rápido y viene Carola Gil con el manuscrito recién salido de la confección de su elaboración de un escritor que desconocido hasta ahora, Chiqui Tapia, que propone su programa de gobierno para ese estado dentro del estado que es el fútbol argentino. Ya estamos de vuelta con el whisky y Carola.